Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Vamos a hablar un momentito con alguien que con la cual me encontré y que está a punto de presentar un libro, acá un libro en Uruguay, después de muchos años de no estar en el país. Ana Luisa Valdés, ¿cómo estás? Mucho gusto, ¿qué tal? Encantada de estar con ustedes de nuevo. Ana Luisa Valdés, ella vivió muchos años, muchas décadas afuera, sobre todo en Suecia, pero en otros lados como periodista internacional, y sin embargo ahora volviste desde hace un par de años y estás ya totalmente adaptada al Uruguay. Sí, bueno, eso nunca se puede saber, pero por lo menos estoy en el proceso de... No, pero te vi hoy en el Centro Cultural de España con ese curso de gastronomía que estás llevando adelante y bueno, realmente doy fe del buen ambiente y la buena onda que tenían esos alumnos tuyos que eran muy distintos, ¿no? Siempre se dice que los grupos cuanto más heterogéneos son más ricos. En ese caso deben ser muy ricos. Sí, es que eso es lo que tiene el Centro Cultural de España, que se da un ambiente muy lindo para crear grupos y cursos muy heterogéneos, ¿verdad? Así que hoy presentaba Mariana Morena un libro de teatro y yo hacía el taller de literatura y gastronomía, y el jueves presento mi libro, siempre pasan cosas lindas todos los días allí. Ajá. Y bueno, y Ana Luisa, ¿vas a presentar esta novela? ¿Cuándo la presentás? El jueves a las 7 de la tarde en el Centro Cultural de España. Es una novela que tiene que ver con algo que te pasó hace 30 y pico de años. Sí, yo diría que no me pasó solamente a mí, sino que le pasó a todo el país, porque es un libro que tiene que ver con esa época oscura, ¿no? Con la época de la dictadura, ¿no? Es un libro que empieza en el año 72 y termina en el año 2004 en realidad, ¿no? Es un libro que me ha tomado muchísimos años escribir. Y vos, bueno, yo hojeé el libro al inicio y planteaste, no sé si es una suerte de prólogo, que hablas de un escritor, que ahora no recuerdo quién, que le tomó 35 años poder verbalizar su experiencia y ya trasladarla a la literatura. Claro, es Imre Kertész, el premio Nobel húngaro, que claro. Ana Inés Larrebo, que escribió una nota muy linda la semana pasada en Brecha, y él escribió El hombre sin destino, y tiene que ver con eso. Cuando a él lo liberan de Auschwitz, él tiene 16 años, y él no puede escribir hasta que tiene 46 años, porque necesitó toda esa distancia para poder, ¿verdad?, escribir sobre lo que le había pasado. Y a mí me pasó lo mismo, ¿no? Si hablando de las distancias, yo no soy Kertész ni mucho menos, pero digo, también me tomó esa cantidad de tiempo biológico el tomar distancia y poder ver al adolescente que era yo en aquel momento con los ojos que tengo ahora, ¿no? No, estamos hablando de un viaje personal que de alguna forma pasa a través de todas las peripecias que tuvo que pasar el Uruguay y en general el Cono Sur, ¿no? Todo ese terror que hubo en el Cono Sur. Pero en tu caso, ¿estamos ante una especie de autobiografía novelada o no? Sí, yo digo en el prólogo, ¿no?, que toda la autobiografía es un poco ficticia, ¿verdad? Porque claro. yo, digo, con la edad que tengo ahora, no me puedo acordar exactamente cómo era yo a los 19 años. Así que cuando yo recrío a esa persona de 19 años que fue encarcelada por tantos años, digo, yo tengo que inventar algo, porque digo, yo no estoy totalmente segura de que haya sido allí todos los detalles, ¿verdad?, los sentimientos, pero igual, escribí una ficción que está basada en mí misma, pero que no se le puede seguir como si fuera al pie de la letra, ¿no? Es una autoficción. Y decime, en el caso de, digamos, autoficción en el sentido de que no sigue los hechos tal cual ocurrieron, o sí lo sigue y hay una recreación, o digamos, la ficción, la imaginación, cubre la falta de datos, porque obviamente después de tantos años, y uno no tiene, digo, ahí no se pierden agendas y se pierde todo, ¿no? Entonces, claro, pero los datos yo diría que es lo más fácil, eso claro. tiene un almanaque cronológico, ¿no? Claro, que empieza en el 72 y con el golpe 73, después a mí me pasaron a medida pronta seguridad en el 74 con la muerte de Trabal. Esos son los hechos históricos, eso se puede corroborar con cualquier enciclopedia, pero después lo que nos pasó a todos nosotros como colectivo, ¿verdad? Como mujeres en la cárcel, qué nos pasó, a quiénes encontramos, quiénes no encontramos, eso es lo ficticio, porque hay detalles que se me han borrado en tantos años, ¿verdad?
ahí está digamos la reescritura o la recreación de esos momentos. Ana Luisa, ¿quién van a ser los presentadores este jueves? ¿A partir de qué hora me dijiste? ¿19:30? Sí, no, 19 horas. 19 Lo van a hacer horas. Alicia Migdal, Isabela de Tesanos. Y Alicia Migdal, sobre todo, fue muy importante para mí en la recreación de ese libro, porque ella me ayudó a transcribirlo, ¿no? Yo lo traducía y ella lo escribía, entonces le convirtió una especie de acto muy lindo de solidaridad, porque ella me ayudaba a encontrar palabras que yo había realmente perdido en español, y entonces ella me apoyó mucho en ese momento, porque para mí era muy difícil traducir y escribir el libro simultáneamente, ¿no? Entonces ella me dio una mano con eso, ¿no? Y por eso el libro se pudo como terminar, ¿no? Y lo mismo también Ivonne Trías, una queridísima compañera que también hizo todo el trabajo de edición del libro y que fue muy importante para mí. Entonces Alicia Migdal y Ivonne Trías y mi hermana Amalia Valdés, que fue la que primero lo tradujo también, hizo una especie de traducción primera de ese libro. Sin ellas tres no hubiera podido animarme a hacer ese trabajo yo sola, ¿no? Pero un poquito, Ana Luisa, entonces vos este libro no lo escribiste en español, en el original. No, lo escribí en sueco directamente. Ah, lo escribiste en sueco directamente. Claro, O sea que estás hablando de tu peripecia uruguaya, lo escribiste en sueco. Sí, es que era una forma también de tomar distancia, porque al escribir un idioma que no es el mío originariamente, pues estás obligado también a tomar distancia. Entonces para mí fue una maniobra de tipo, te diría yo, estético-literaria, usar el sueco como envase, ¿no? Y también yo lo escribí pensando en el público sueco. Yo llevaba allí 30 y pico de años, pero yo no había hablado, ¿verdad?, lo que me había pasado a mí en Suecia, sino que yo en ese momento estaba como tratando de introducirme a mí misma y al país, al público sueco, ¿no? Yo escribía siempre en sueco, el diario más importante de Suecia, el Dagens Nyheter, pero la gente no sabía quién era yo ni de dónde venía. Por eso me parecía importante hacer conocer nuestra peripecia como país, ¿no? Mirá, pero es un viaje, eso sí que fue un viaje lingüístico también, ¿no? Porque fue de ida, digamos, hacia el sueco, porque digo, por más que vos ya pensaras en sueco, es un viaje interior, pasar todo lo que ocurrió en uruguayo y en español al sueco, y después otro viaje de vuelta para volverlo al español. Exacto, por eso te digo que es un libro con muchas como lecturas posibles, ¿no? Mirá. Porque en cada vez que lo tenés en otro idioma, se te crean otros, te diría yo, otras temáticas, Sí, ¿no? sí, es así, sí. Por ejemplo, Otros colores, otras sensaciones. Claro, es un libro, te diría yo, mucho más sencillo que mis libros anteriores. Si la gente que ha leído mis cuentos anteriores, La Guerra de los Albatros, El Intruso Navegante, yo soy como bastante barroca cuando escribo en español, en castellano, pero el sueco no tiene ese barroquismo, ¿no? Así que me estuve como obligada a ser mucho más concisa. Y por eso mucha gente dice, sí, pero este es tu libro el más como sencillo. Sí, el idioma me obligó a ser concisa, ¿no? En lugar de poner 5 adjetivos por frase, te alcanza con uno, ¿no? Claro. Bueno, y me imagino en el caso de Alicia Migdal también que es alguien que literariamente ella ha trabajado de alguna forma una especie de autoficción donde hay una distancia, pero también la protagonista parece, o la narradora parece muy cercana siempre a la autora, va a tener mucho que decir. Entonces, digamos, la invitación para los amigos que nos escuchan ahora es que este jueves a las 19 horas, ¿no?, en el Centro Cultural de España, Ana Luisa Valdés presenta su novela uruguaya, porque aparte es la primera vez que editas acá, digamos, ¿no? Bueno, los libros que de acá hace muchos años, El Intruso y El Navegante, ya son libros muy viejos que solamente se consiguen los anticuarios, ¿verdad? Este es mi reencuentro con el público uruguayo. Claro, es un reencuentro. Porque estos libros salieron en los 90, ¿no? Claro. Bueno, aquellos que te quieran acompañar, obviamente la entrada es libre, es en el Centro Cultural de España, en la cafetería, se puede tomar un café. Perdón, va a ser en el auditorio. En el auditorio. Un poco más grande. Es más grande, sí. Vamos a compartir un brindis también. Va a haber un brindis, mirá. La gente de Ediciones B, que han sido los editores, han sido muy solidarios también con el libro y conmigo, y ofrecen un brindis para festejar este reencuentro mío con el Uruguay. Muy bien, entonces también, bueno, felicitaciones a la gente de Ediciones B, Fernando Delgado creo que está ahí también, ¿no? Y sí, Juan Delgado. Juan Delgado, sí. Y nada, la mejor de las suertes, obviamente después te vamos a llamar aquí a La Máquina de Pensar para hablar directamente de la novela, ya no de la presentación que va a ocurrir este jueves a las 19 horas. Bárbaro, mucho gusto y muy bienvenidos a todos. Chao. Te mando un abrazo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Bueno, esto es lo que tiene Montevideo, que ocurren muchas cosas a la vez, simultáneamente, y todas son interesantes. Por suerte, esto habla de un estado de la cultura uruguaya muy interesante. ¿Por qué? Porque este jueves en el Centro Cultural de España se va a presentar esa novela de Ana Luisa Valdés que estuvimos hablando, pero también este jueves a las 19:30, un poquito más tarde, en la Casa de los Escritores del Uruguay, que está ahí en el Mercado de la Abundancia, en San José y Yaguarón, va a estar Eduardo Nogareda haciendo una lectura conversacional. ¿Cómo le va, Nogareda? ¿Qué es una lectura conversacional? Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bueno, conversacional o conversada, para decirlo más claramente, más sencillo. No, quiero decir que no va a ser una lectura pura, sino que haré algún comentario y si alguien quiere preguntarme algo podré contestar. Una manera de hacerlo coloquial, digamos, ¿no? Con algún comentario propio, como para relacionar unos poemas con otros, y luego la lectura propiamente dicha. A eso me refiero simplemente. Claro, la poesía tiene en general, bueno, no sé si en general, pero muchas veces la poesía tiene algo interior digamos, que va a la fibra emotiva o que va a un viaje a un interior. En tu caso, en el libro Los Hornos, que sacó el premio Bartolomé Hidalgo de poesía, yo diría que va por otro lado. El que lee Los Hornos, el que escucha hablar de Los Hornos, lo que es, más que nada, le dispara muchas ideas. Es una ametralladora de ideas, de pequeñas cosas que a uno se le ocurre, y me imagino que escuchándote en la lectura y conversando, me imagino que en la propia conversación tuya es parte de esas ráfagas que larga Los Hornos, porque hay que decir que en el libro de poesía de Nogareda, Los Hornos, se habla de los pensamientos. Dice Andrés Echeverría, en este libro, los pensamientos tienen sus propios vuelos más allá de una conducta colectiva que se obstina en encarcelarlos. El poeta dice, mis pensamientos son libres, yo no. Sí, Andrés hizo, bueno, yo lo invité a que me acompañara en la primera presentación que hicimos de Los Hornos aquí en Montevideo, que fue en Guambia, en el último mes de Espacio Guambia. Y bueno, él elaboró ahí una conversación justamente sobre el libro que bueno, que me gustó mucho, y entonces bueno, le pedí luego que me diera ese texto y lo estoy manejando. A mí me alegró mucho, por ejemplo, que él enfocara el tema de Los Hornos basándose sobre todo en el concepto en el sentimiento de la libertad, ¿no? La libertad del pensamiento y la libertad en general, ejemplificada, digamos, en el funcionamiento de los pensamientos. No, y aparte dice algo que no lo leí yo al final, porque dice, mis pensamientos son libres, yo no, y dice Andrés Echeverría, dice el poeta desde el comienzo, con la honestidad de admitir ser parte del conflicto. Está muy bien, porque digo, hay una cuestión de libertad, pero también de honestidad, está muy bien, ¿no? De que está involucrado quien escribe, por más que escriba sobre los pensamientos, ¿no? Sí, yo de alguna manera, en unos cuantos poemas, lo que planteo es una relación muy conflictiva con los pensamientos, porque yo lo siento así, ¿no? Yo siento que tengo una relación conflictiva con mis pensamientos. Y siento verdaderamente eso, de que ellos hacen lo que quieren, y yo no puedo. Quiero decir, yo no puedo escapar al movimiento, a los planteamientos de mis pensamientos. Ellos tienen la iniciativa, ¿no? Y bueno, pienso que esto que me pasa a mí debe pasarle a más gente, porque además algo también interesante que me ha ocurrido con el libro Los Hornos, me había pasado con otros libros, pero en este caso más, de encontrar gente que dice que se siente identificada con lo que lee. Qué bueno, qué lindo que te digan eso, qué lindo, ¿no? Realmente lindo. Y sí, yo pienso que sí, que ese es un proceso que hiciste vos, pero probablemente no lo hiciste solamente vos, que es el de tomar una cierta distancia
con los pensamientos y el teatro de la mente. Yo te escuchaba ahora hablar de que vos decís que bueno, que ellos vienen y se van cuando quieren, ¿no? Algo así. Y vos sabés que inmediatamente me aparecía Felisberto Hernández. Hace muy poco estuve hablando con alguien que hablaba de su narrativa y decía algo que me pareció maravilloso de Felisberto y que es así. Felisberto siente los pensamientos, siente cuando vienen y siente cuando quieren o empiezan a irse, y también siente cómo vienen esos pensamientos, si vienen con la cara amargada o si vienen son un poco compadritos. Es decir, eso es extraordinario, porque sentir en el sentido de oír, de que se aproximan, y de sentir cómo vienen. Sí. Bueno, Felisberto, grandísimo Felisberto. Y yo en algunos poemas de este libro discuto con los pensamientos también, ¿no? Y digamos, y los presento también como un poco eso, ¿no? Esa idea está muy bien, esa cita que has hecho de Felisberto, como personas y personas que no tienen buen carácter o no tienen buen comportamiento, que no son buena gente, digamos, ¿no? En palabras de Andrés Echeverría, los pensamientos tienen sus propios vuelos más allá de una conducta colectiva. Y sí, digo, lo que Felisberto hacía en su narrativa no es tan fácil, me parece que creo yo que es más fácil hacer una narrativa que en poesía. En poesía generar un poema en torno a todo esto que estamos hablando es muy difícil, que el poema no sea muy abstracto o que no sea muy mental, y tus poemas no son para nada mentales, porque como estás diciendo, ¿no? Algunos son mala gente, otros se hacen los vivos, en fin, ¿no? Realmente... Sí, yo no soy un tipo muy intelectual, digamos, ¿no? Es decir, digamos, la beta intelectual mía no es preponderante, me parece. Claro. Sí, no vas por el camino de la erudición ni el camino, digamos, de la academia, por decirte algo. Claro, seguro. Al contrario, vos tenés otro camino para la poesía. De todas formas, aquellos que quieran conocer qué camino tiene Nogareda en su último libro, reitero, un libro que sacó, fue premio Bartolomé Hidalgo de poesía del 2014, quiere decir que para el jurado creyó que era el mejor libro editado en poesía en el 2014. Pasado mañana, jueves, 19:30 horas, en la Casa de los Escritores del Uruguay, ahí en el Mercado de la Abundancia, San José y Yaguarón, en el primer piso, va a estar Eduardo Nogareda, vas a estar vos solo hablando leyendo Los Hornos y haciendo esa lectura conversacional. ¿Va a haber música? ¿Va a haber algo más? No, va a ser solo palabra hablada. Vos tenés que decir, va a ser solo mis pensamientos y yo. Mis pensamientos y yo. Hablarán ellos y bueno, o sea que no voy a estar solo, hablaremos todos, los pensamientos y yo. Está bien. Y después vamos a brindar por la poesía. Eso está muy bien, brindis por la poesía, está perfecto. Bueno, la mejor de la suerte, yo sé que no la precisás porque va a haber gente que sabe apreciar la buena poesía, y nada, unas felicitaciones de acá por ese Bartolomé Hidalgo, y que Los Hornos sigan dando vueltas, no solo por Montevideo, sino por el Uruguay. A los amigos de Salto, de Paysandú que nos escuchan, bueno, saben que pueden hablar con la radio, que saben que Nogareda va. Ya te estoy haciendo propaganda. Bárbaro. El otro día estuve en Rocha y estuvo muy lindo. Bueno, te mando un abrazo, Eduardo. Muchas gracias, Pablo. Abrazo. Chao. Se terminó la máquina de pensar.